Ok, muchachos, en esta segunda parte del video vamos a continuar con la interrelación entre la contabilidad, las operaciones y la toma de decisiones. Entonces, la contabilidad, yo les había dicho que la contabilidad nosotros la estamos manejando actualmente como un sistema de información, que implica que está integrado dentro de los otros sistemas de información que tiene la empresa, al punto que estamos hablando de un sistema de información integral en el que todos los departamentos, todos los sistemas, todo lo que genera información para la toma de decisiones está integrado y que todo eso se sintetiza en informes, no solamente financieros, sino otro tipo de informes operacionales, de productividad, de eficiencia, etcétera. ¿Okay? Entonces, en el caso contable, nosotros entendemos que la contabilidad inicia con el análisis de aquellas actividades que originan las operaciones de la empresa. Es decir, la empresa desarrolla sus operaciones y esas operaciones, como están generando un impacto financiero, pues la contabilidad debe ser capaz de identificarlas, ¿ok? Y que esas operaciones tengan un reflejo documental. ¿Qué significa eso? Que, que se generen los documentos soporte que puedan reflejar todo lo relacionado con los aspectos de la contabilidad. ¿Ok? Eso implica que los documentos son la base para el registro para los registros contables. ¿Cómo así? Estamos hablando de que una factura de venta o una factura de compra se puede denominar como el documento soporte que da pie a que se realicen registros. ¿Ok? La contabilidad moderna no implica de que el registro no se haga si no existe el documento, pero si existe el hecho, porque puede que yo le despache puede que yo le despache por ejemplo, a un cliente y por alguna circunstancia puede que la factura no la emita, pero el cliente se lleve el producto y después por alguna circunstancia, y qué sé yo, el cliente se le envía la factura después, pero entonces como la factura no está, entonces no se puede hacer el registro de la cuenta por cobrar y del ingreso que se está generando por la venta. No, porque es que la contabilidad implica que los hechos económicos se deben registrar en el momento en que sucede, independientemente de que haya un movimiento de caja o independientemente de que exista el documento soporte. Eso no es impedimento. Pero sí decimos que para efectos de una contabilidad organizada, de una contabilidad que sirva para el control, para el soporte de las decisiones que se están realizando, de las operaciones, perdón, que se están tomando al interior de la organización, los movimientos y todos los efectos que se produzcan al interior de las finanzas de la empresa deben tener un soporte, un documento, todo. ¿Ok? Entonces, después de hacer todo ese registro, la contabilidad lo que hace es suministrar los resúmenes de la situación de la empresa. ¿Ok? ¿Cómo, cómo suministra ese resumen? A través de lo que nosotros conocemos como estados financieros. ¿Ok? Y el análisis de todos estos datos finalmente lo que pretenden es que la administración pueda tomar decisiones, pueda hacer evaluaciones del comportamiento de la empresa, del rendimiento, de la productividad, de la rentabilidad, de la rotación, ¿ok? De el endeudamiento, de muchos aspectos que son indicadores que como su nombre lo dice, indican, muestran, evidencian que está pasando con la organización. A tal punto que hoy en día hay indicadores que combinados y haciendo un seguimiento pueden llegar a predecir la quiebra de una organización o la entrada en el futuro de situaciones en que haya dificultades financieras. Entonces, ese análisis, ese seguimiento que se debe hacer a la información financiera, obviamente proviene de todo lo que hace la contabilidad y entre más precisa, más clara, más fidedigna sea la contabilidad, pues obviamente la toma de decisiones va a estar mucho más ajustada a la realidad y será mucho mejor para el mismo ente y para los propietarios, que son finalmente los que se benefician de todo esto. ¿Ok? Y
finalmente terminamos esto. Los documentos son la base para el registro de los, perdón, son la base para los registros contables, que es esto lo que estaba acá. ¿Listo? Entonces aquí tenemos este ciclo que nosotros estamos hablando de cómo la contabilidad se interrelaciona con las operaciones y con la toma de decisiones. ¿Okay? Porque finalmente para eso es que se hizo la contabilidad, para generar un sistema de información que permita tomar decisiones. Usuarios de la información contable. Yo les decía, en la definición por acá de nuestro amigo o nuestros amigos Mendoza y Ortiz, que la información útil, veraz, oportuna y eficiente se debe brindar para todos los interesados o los stakeholders. Entonces, como son muchos o son varios los usuarios, entonces nosotros podemos decir que nosotros encontramos unos usuarios de la información contable. Primero, no quiere decir que sea más importante, pero generalmente para los que la información les llega primero y es sobre lo que trabajan ellos es la administración. ¿Okay? La administración, recuerden que hace parte de la cual hacen parte aquellos directivos o altos o altos mandos de la empresa que tienen bajo su responsabilidad como tal la administración del ente, es decir, son los que toman las decisiones que finalmente llevan a la empresa al punto donde está. ¿Listo? Entonces, los administradores muchas veces son los dueños o los propietarios, pero otras veces no lo son. ¿Okay? Entonces, puede que los administradores no sean los propietarios. Entonces, hay que separar los dos grupos. Cuando son los mismos, pues obviamente será un solo grupo, pero cuando son diferentes, entonces debemos tener en cuenta de que cada grupo tiene sus propios intereses. ¿Listo? Entonces, los administradores usan la información contable para planificar, gestionar y controlar la empresa. Es decir, para la toma de decisiones, para poder controlar las operaciones. ¿Listo? Importante, según la legislación colombiana, los responsables de la preparación y de la emisión de los estados financieros, incluso con sus notas o revelaciones, es el administrador, la administración. ¿Okay? Generalmente recae el representante legal en el administrador. Entonces, los administradores son los responsables de lo que pasa con la información financiera. Aunque el contador la haga, porque el contador es la persona preparada para poder hacer todo el proceso contable, finalmente la decisión, la responsabilidad de lo que dicen los estados financieros es la administración. Por eso que un administrador tiene que estar ahí al pie del cañón, tiene que estar totalmente ahí inmerso dentro de la preparación de los estados financieros, conocer la contabilidad, conocer las partidas, estar totalmente involucrado en la preparación de los estados financieros porque finalmente es su responsabilidad. El segundo grupo son los propietarios. Los propietarios usan la información contable principalmente para controlar la gestión de los administradores. ¿Ok? O evaluar la capacidad que tiene la empresa para entregar beneficios, lo que uno denominaría dividendo para los propietarios, y también para la valoración de su inversión. Entonces, primero, controlar la gestión de los administradores, claro, porque es que los estados financieros permiten ver el rendimiento o la productividad que tienen los activos a través del estado de resultados. Entonces, el dueño pues de la empresa, se tomará la información financiera para determinar si el administrador está cumpliendo con el objetivo, que es generar beneficios para los propietarios. Entonces, esa es una manera de controlar la gestión de los administradores, de decir, bueno, venga, explíqueme qué fue lo que pasó, en cuánto crecimos, cuánto fue las utilidades generadas, cuánto están debiendo nuestros clientes, qué le debemos a los proveedores, es decir, la situación financiera y el rendimiento en un periodo en particular. También sirven para evaluar la capacidad de la empresa para entregar beneficios económicos o dividendos. Entonces, voy nuevamente al estado de resultados. Bueno, ¿cuánto fue la utilidad? ¿Cómo está la empresa en términos de liquidez y de efectivo para poder pagar dividendos?
Recuerden que utilidad y efectivo no es lo mismo. Entonces, es para evaluar esa capacidad que tiene la empresa para poderle entregar a los propietarios los beneficios que los propietarios se supone deben recibir, producto de la operación del negocio. Y finalmente, también lo utilizan para valorar su inversión. Entonces, si los activos están creciendo, si la empresa tiene más activos, en ese sentido es, por ejemplo, si antes tenía 3 máquinas y ahora tiene 5, si antes producía 1000 unidades y ahora produce 5000, si antes tenía 10 clientes y ahora tiene 50, es decir, verificar todo eso, todo el crecimiento de la inversión de la empresa, lo que hablamos del crecimiento y el sostenimiento, es decir, esa capacidad de poder crecer con la misma operación. Entonces todo eso se evalúa y los estados financieros sirven para valorar la inversión de los propietarios. Los trabajadores, como tercer grupo, los trabajadores evalúan a través de la información financiera la viabilidad y las expectativas futuras sobre la empresa, es decir, sobre el empleo y las posibilidades de promoción. Entonces, un trabajador debería poder verificar la información y entender la información financiera contenida en los estados financieros de la empresa donde trabaja, de tal manera que pueda verificar, ay, cómo está la empresa. O si la empresa, por ejemplo, viene generando pérdidas, aunque eso no se refleja en los estados financieros sin que se vea en la realidad, es decir, de que haya un mal ambiente de trabajo, de que haya comentarios de que la empresa no está bien, de que se están perdiendo clientes, de que no se está vendiendo adecuadamente o de que se está perdiendo, por ejemplo, mercancía, se está dañando. Son cosas que en la realidad un trabajador que vive en el día a día de la empresa se va dando cuenta y va mirando muchos aspectos, pero en términos generales el trabajador también debe verificar la capacidad y la viabilidad de muchas de las cosas que la empresa tiene para evaluar su permanencia o no, o buscar, por ejemplo, la posibilidad de otro empleo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Los acreedores financieros o los prestamistas. Aquí estamos hablando de los bancos y de todos los acreedores financieros en términos generales. ¿Listo? Ellos utilizan los estados financieros para evaluar la capacidad de pago de las obligaciones financieras y sobre todo la sostenibilidad financiera que tiene la empresa para futuros préstamos. Entonces, evaluar la capacidad de pago es, bueno, si tiene buenos indicadores en cuanto a la gestión de cartera, si está generando, por ejemplo, suficientes ingresos y utilidades para poder generar los beneficios económicos, pero hay un estado financiero en particular en el que se fijan mucho los acreedores financieros y los bancos, y es el estado de flujos de efectivo, que finalmente es el estado financiero que dice cuánto de la utilidad se traduce en efectivo. ¿Ok? Es decir, la capacidad que tiene la empresa para generar flujo de caja, y eso es uno de los aspectos más importantes de los bancos. ¿Ok? De mirar, hombre, si será, o sea, puede que venda mucho, pero si vende a crédito, eso es muy riesgoso, pero si vende a contado y genera mucho flujo de caja, bueno, entonces puede ser, ¿cierto? Puede ser una buena empresa. Ahora, no solamente miran el estado de flujo de resultados ni el rendimiento en el caso del análisis del estado de resultados a través de la utilidad, sino también los activos. Porque un banco pues mira activos y dice, pero es que la empresa, por ejemplo, tiene unas bodegas, tiene unos terrenos que son de su propiedad y de pronto están ubicados en una buena zona. Entonces, quizás no genere un buen flujo de caja o quizás las operaciones no son las mejores, pero ese terreno me puede servir como garantía. Entonces yo, como banco, si la empresa me está pidiendo un crédito, yo puedo determinar, bueno, yo puedo otorgar el préstamo, pero si me dan como prenda o como garantía el lote, entonces ya el banco dice, ya al menos tengo un respaldo. Pero si en los activos no hay nada, por ejemplo, de lo que la empresa pueda agarrarse como garantía, el banco, perdón, pueda virar o vislumbrar una garantía para en caso de que la empresa quede mal, bueno, yo de ahí puedo recuperar el dinero que le estoy prestando a esta empresa. Entonces tampoco, entonces fíjense que todos estos estados financieros, las empresas, los bancos finalmente lo están mirando para evaluar si se le puede prestar a una empresa y si en el futuro puede llegar a tener problemas financieros. Entonces todos los bancos por eso exigen los estados financieros. También encontramos los proveedores. Los proveedores lo que hacen es evaluar también la capacidad de pago de las obligaciones comerciales, así como también lo hacen los mismos bancos.
¿ok? Es decir, porque los bancos le prestan plata a la empresa, los proveedores le prestan plata, pero no en términos de dinero, sino a través de mercancía. Entonces, al final, los bancos y los proveedores funcionan bajo la misma lógica, es decir, analizar la información financiera para saber si esta empresa tiene la capacidad de devolverme o de pagarme lo que me debe. Entonces, funcionan bajo la misma lógica. Clientes. Los clientes también evalúan la sostenibilidad financiera de las empresas para tomar las decisiones en cuanto a la producción. Es decir, si yo por ejemplo estoy evaluando la capacidad financiera de mi cliente, yo lo miro para ver si mi cliente tiene la capacidad de pagarme. Así como a mí me evalúa mi proveedor, porque yo soy su cliente, así yo también hago con mis clientes. Es decir, el mismo ejercicio que hacen los bancos y los proveedores conmigo, yo también lo hago con mis clientes. Claro, evaluando si tiene la sostenibilidad financiera, si me puede pagar, si las operaciones son suficientes o si lo que yo le estoy suministrando lo va a poder vender. Entonces, o cómo es el comportamiento, por ejemplo, de sus indicadores, de la cartera, porque de pronto a ese cliente que yo le venda, él a su vez también genera unas ventas a crédito. Entonces, si a él no le pagan, pues lo más seguro es que el cliente a mí tampoco. Entonces, es una cadena. Entonces, ahí uno evalúa la capacidad para suministrar productos y servicios a ese cliente. También, en el caso de los clientes, si por ejemplo yo trabajo con servicios de postventa o con garantías, ¿ok? El gobierno también es otro del usuario de la información contable. Claro, el gobierno está interesado inicialmente en la operación del negocio, de tal manera que todo gobierno quisiera que todas las empresas en su jurisdicción o en su país pues sean lo más prósperas posible. Y entre más empresarios haya, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la generación de empleo, por ejemplo. ¿Listo? Pero no solamente ayuda a la operación a la generación de empleo, sino por ejemplo el recaudo de tributos. Entre mejor le vaya a las empresas, pues más impuestos pagan y más recaudaciones puede hacer el Estado. ¿Listo? También la información contable la utilizan los gobiernos para la evaluación de sectores específicos de la economía que pudieran ser estratégicos. Entonces, si hay sectores que tradicionalmente siempre jalonan el PIB, siempre generan empleo, siempre están jalonando la economía. Por ejemplo, el sector de la construcción. El sector de la construcción siempre ha sido una prioridad para el gobierno, siempre. Desde que yo tengo memoria y desde que se han creado los sistemas como el UPAP, que hoy en día se conoce como la UR, el AVR, sí, que es la unidad de valor real, que son mecanismos para incentivar el consumo de vivienda. Entonces, cada día la intención es que se sigan construyendo proyectos y que la gente tenga la capacidad de pago y se sigan generando empleo y la construcción no solamente trabaja las personas o los obreros o los ingenieros como tal de la construcción. Ahí, por ejemplo, eso jalona tantos sectores, por eso es que es tan importante y lo cuidan tanto, porque es que se necesita, por ejemplo, el sector industrial para la generación de cemento, de gravilla, de arena, de piedra. El sector logístico se mueve porque hay transporte, hay que transportar todo ese material a la construcción. El sector industrial, ¿por qué? Porque se generan, por ejemplo, el hierro, la varilla que se necesita por ejemplo, para construir una edificación. También, por ejemplo, las pinturas para los acabados, que los estucos, que las baldosas. Es decir, el sector de la construcción jalona tanto otros sectores. Es decir, si el sector de la construcción está bien, hay muchos sectores alrededor de ellos mismos que también están bien, incluso los mismos bancos, el mismo sector financiero, porque las personas necesitan financiación para poder adquirir las casas. Entonces ahí nuevamente ahí entra el sector financiero, ¿ok? Entonces son tantos los sectores que jalan a la construcción que generalmente es un sector que siempre está, pues obviamente muy pendiente. El gobierno está de ese sector, de verificar que haya buen dinamismo, porque eso va a generar también el dinamismo de otros sectores. Entonces, el gobierno puede evaluar la utilización de subvenciones o de ayudas para algún sector en específico para tratar de jalonarlo.
un ejemplo, en el sector de la construcción, perdón, del turismo, también funciona algo parecido. El sector del turismo goza de un beneficio que no gozan otros sectores. Por ejemplo, en términos tributarios, todo hotel que se construye nuevo desde hace mucho tiempo, y eso se ha venido, y eso se cambió en el 2017 y nuevamente, se terminó en el 2017, perdón, y nuevamente el gobierno estableció una prórroga de esa ley, y es que todos aquellos inmuebles destinados a, por ejemplo, hoteles y similares que se construyan no van a pagar impuestos de renta durante un tiempo, van a tener una reducción de la tarifa. Entonces es como decir, bueno, vengan el empresario y cree, jalone el turismo, porque es que el turismo también jalona, no solamente es como la construcción, entonces se necesita el taxista, sobre las aerolíneas, los de transporte, los de comidas, y todo lo que tiene, y entonces también la construcción para construir hoteles, es decir, un sector jalona a otro. Entonces, entonces muchas veces hay sectores de la economía que son muy cuidados por el gobierno porque finalmente terminan jalonando a otros. ¿Okay? Y algunos competidores también, un buen competidor siempre yo mira los estados financieros de la competencia para evaluar puntos fuertes y débiles. ¿Ok? O cuando alguien quiere entrar en un sector puede determinar en un análisis de los estados financieros de las empresas de ese sector para verificar cómo es el mecanismo, cómo están trabajando, cuál es su situación financiera, para ver qué tan atractivo puede ser emprender en ese sector, entrar a competirles, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, con este segundo video termino aquí en los usuarios de la información contable.